Licenciado, mucho gusto. Mi nombre es Elío Estuardo Navarro Boj y mi número de carnet es 7065-20 15786. Soy estudiante de la especialidad de Física y Matemáticas y en el curso Desarrollo de la Competencia Física 2 tengo a bien desarrollar este tema relacionado con lo que son los fluidos y sus propiedades. Así que voy a iniciar con mi exposición de mi clase modelo, hablando acerca de lo que son los fluidos. Y en física, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente, es decir, que fluye bajo la aplicación de una tensión tangencial, por muy pequeña que sea. Los ejemplos más comunes o corrientes que tenemos en relación a los fluidos, pues tenemos lo que son los gases y los líquidos. Entonces vamos a conocer ahora cuáles son las características principales de los fluidos para poder identificar así sus propiedades también y cómo aplicarlas estas en la solución de problemas específicos. Entonces vamos a hablar acerca de lo que son las características de los fluidos. La primera característica que puedo indicar es que sus moléculas pueden cambiar continuamente, es decir, que siempre están en pleno movimiento. Incluso eso se puede también relacionar con el cambio de forma que pueden adoptar. Son compresibles, es decir, que se comprimen con facilidad, adaptándose al medio, al recipiente en donde se depositen o donde estén. Puede ser de cualquier característica, siempre va a adoptar esa forma en donde estén. La tercera característica de los fluidos es que tienen viscosidad, es decir, como algo que se pega, que se adhiere a algo. Entonces, por ejemplo, la miel, ¿verdad? Es un ejemplo clásico de un fluido que es bastante viscoso. Una siguiente característica nos dice que también, dependiendo de su viscosidad, fluyen a mayor o menor velocidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que mientras más viscoso es un fluido, fluye con menor velocidad. Y mientras menos viscoso sea, fluye con mayor velocidad. Entonces, esto quiere decir que es inversamente proporcional en la relación de la viscosidad y la velocidad que puede tener el fluido, porque entre más viscoso, entonces su velocidad pues va a ser menor, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante conocerlo dentro de las características de los fluidos. Ya hablamos entonces acerca de esto, de que su viscosidad está en relación con la densidad del fluido. Luego también que su movimiento es muy complejo. Entonces, eso va a depender de dónde lo apliquemos, dónde lo observemos, y eso entonces es parte de las características de lo que son los fluidos. Ahora voy a exponer un poco acerca de lo que son las propiedades físicas de los fluidos. La primera propiedad es la viscosidad. La viscosidad, pues ya hablamos un poquito anteriormente, se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez. Por ejemplo, el alquitrán, la miel, el agua, etcétera, ¿verdad? Entonces ya hablamos acerca de que mientras más viscoso sea un fluido, pues su desplazamiento o su velocidad pues va a ser menor. Y como el agua que no es tan viscosa o es un poco viscosa, entonces su fluidez pues va a ser más rápida, más inmediata. Ahora vamos a conocer una segunda propiedad acerca de lo que son las propiedades de los fluidos, la densidad. La densidad, pues, es una propiedad de los fluidos. Esta se identifica con la letra griega Rho, que es como una P minúscula en nuestro alfabeto español, y la densidad, pues, es un indicador de qué tan junta está la materia, es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Todas las sustancias, pues, tienen una densidad diferente, y cada una de ellas, pues, tiene una medida estable que se ha apropiado de acuerdo a estudios científicos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la densidad. Ahora,
vamos a conocer también un poco acerca de lo que es el volumen. En matemática y en física, el volumen se identifica con la letra V y se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada. Cuando hablamos de espacio tridimensional, significa que estamos hablando de tres dimensiones, que en este caso serían longitud, ancho y alto. Entonces, así se considera entonces a un cuerpo, a una materia, en este caso a un fluido, y adopta estas tres dimensiones, que es bien importante. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que los contenga, ¿verdad? Eso lo asociamos con lo que es la compresibilidad, que hablamos como una propiedad o característica propia de lo que son los fluidos. Vamos ahora a conocer una siguiente propiedad acerca de los fluidos, que es la presión. Pues la presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentran dentro suyo. Entonces, acá vemos en este ejemplo, en esta gráfica, cómo una persona está ejerciendo una fuerza, una presión, en este caso sobre un globo, y acá hay unos clavos, y pues acá se demuestra de que no es lo mismo que solamente esté un clavo ahí. Si se fuera un clavo, pues se pinchara fácilmente. En cambio, cuando hay varios, entonces la presión se distribuye de tal manera que no es tan fácil romper el globo. Eso explica un poquito acerca de lo que es esta propiedad de los fluidos relacionada con lo que es la presión. Vamos ahora a aplicar algunos de los conceptos que vimos anteriormente, explicándolo mediante la solución de un ejemplo concreto acerca de lo que son los fluidos, o sea, específicamente la dinámica de fluidos. Les propongo este caso en donde dice, ¿cuál será la densidad de un objeto que tiene una masa de 30,000 gramos con un volumen de 7.5 metros cúbicos? Tomemos en cuenta que después de una lectura, nosotros tenemos que identificar qué ecuaciones vamos a aplicar, pero eso va a depender de las variables que tengamos también, de los datos. Entonces acá lo primero es que vemos es de que se nos pide averiguar la densidad y para eso se nos da estos datos, una masa de 30,000 gramos y un volumen de 7.5 metros cúbicos. Ahora, como esta cantidad está expresada en gramos, es necesario que nosotros la traslademos pues al sistema internacional y para eso tenemos que utilizar un factor de conversión. Entonces, tomemos en cuenta acá que la fórmula o la ecuación para averiguar la densidad nos dice que la densidad es igual a masa sobre volumen. Acá hay algo importante que son las unidades de medida. La densidad se mide en kilogramos por metro cúbico. La masa se mide en kilogramos y el volumen en metro cúbico. Entonces, estos aspectos son bien importantes al desarrollar las ecuaciones y de esta ecuación, pues también se desprenden otras dos, que es para hallar el volumen, que sería masa partido la densidad y en relación a hallar la masa, entonces tenemos que es densidad por volumen. Bueno, volviendo a este caso, en donde ya hemos visto los datos principales, ahora extraemos esos datos y tenemos entonces que la masa es igual a 30,000 gramos. Al utilizar el factor de conversión, entonces nos queda que es, de acuerdo al sistema internacional, en 30 kilogramos. El volumen es de 7.5 metros cúbicos y lo que vamos a averiguar es la densidad. Entonces, como ya tenemos acá nuestra ecuación, vamos a sustituir los datos en nuestra ecuación y tenemos entonces que densidad es igual a 30 kilogramos partido 7.5 metros cúbicos. Al realizar la división, pues nos da un resultado que la densidad es igual a 4 kilogramos por metro cúbico. Entonces, este es el resultado que tenemos acerca de lo que eh, son las propiedades de los fluidos y es bien importante que nosotros lo identifiquemos para que de esa manera podamos aplicar los conceptos y las ecuaciones relacionadas con lo que son los fluidos. Entonces, de esta manera como he expuesto este tema relacionado a los fluidos y sus propiedades en el curso Desarrollo de la Competencia Física 2
dentro del estudio de esta especialización en física y matemática. Ha sido un placer para mí compartir este tema y esperando que cumpla con los propósitos expuestos por el docente del curso. Hasta la próxima.